Soy el hermano Antonio Moreno, más conocido como Antonio del Almoradí, y me dirijo a todos los que vayan a ver este programa. Estoy colaborando, gracias a los hermanos, con el programa de la voz de Dios. En este espacio que vamos a tratar este tema, o me quiero dirigir a todos vosotros, los que vayáis a ver el espacio, es a tratar los errores del... Hoy se está hablando demasiado de esta doctrina, y la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo vive días malos, peligrosos, de gran confusión y apostasía. En el capítulo de Timoteo, capítulo 4:1, ya lo dijo el Señor, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia dice que prediquemos la palabra tal cual está en la Biblia, sabiendo que la Biblia ha sido toda revelada y ya no hay más revelación. Nosotros, los cristianos, tenemos que saber iluminar la palabra acerca del texto revelado, pero no hay revelaciones posteriores. Jesucristo es el que encierra toda la revelación. Él es la revelación plenaria. Lo demás son fragmentos de la verdad, pero Él es la verdad. Por tanto, el apóstol San Pablo dice, predica la palabra, no ninguna teología de ningún predicador, ¿de acuerdo? Ni tampoco la filosofía de cualquier pensador. Está bien estudiar, pero lo que hay que estudiar es la Biblia. La Biblia nos lleva a la verdad, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Porque imaginaros que cuando no habían teólogos en los primeros siglos, el Espíritu Santo salvaba a las personas sin necesidad de tantos errores doctrinales, y los errores doctrinales salieron a raíz de los grandes reformadores y también de gente que empezó a atacar las grandes herejías. Entonces, yo no me voy a ir a ningún extremo, sino solamente a explicar la palabra del Señor tal cual viene la teología bíblica, no la sistemática, sino la doctrina bíblica tal cual sale de la Biblia. En capítulo de Hebreos 13 dice, no os dejéis mover fácilmente de doctrinas o enseñanzas extrañas que afirma tu corazón en la gracia. En Tito 2:1 dice, habla lo que está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Amén. Por tanto, yo voy a usar la Biblia, la palabra del Señor, que la tengo aquí, y voy a refutar un poquito los 5 puntos de esta doctrina que se va enseñando. Estamos siendo azotados por una terrible avalancha de apostasía en casi todo el planeta. Más que esperar un gran avivamiento, como muchos están diciendo los neopentecostales, como muchos líderes anuncian con vehemencia, la Biblia predice un gran mover de engaño de las hordas del diablo entrando en las iglesias, como ya hemos visto, para confundir y desviar a miles de creyentes del camino correcto y de la fe genuina. Estos son los días más complicados para la iglesia, evangélicas, que creen y viven y predican y defienden la sana doctrina. Ha llegado a principios de los 80, llegó el movimiento neopentecostal, con toda su levadura doctrinal, introduciendo en las congregaciones actuales un sinfín de doctrinas falsas y muchísimos postulados de la nueva era, como la doctrina de la prosperidad, que ya veremos en otras secuencias, la incubación, que podemos ver en otro programa, la metafísica empírica, que podemos verlo en otro programa, el dominismo, el universalismo, la teoterapatía, la megalomanía, el usmanismo secular, el G12, todas estas doctrinas, pensamiento positivo y algunas más, todas estas doctrinas paganas, juntamente con el ecumenismo, están haciendo titubear a los cristianos de la fe. Todo esto está metiendo una falsa enseñanza, está metiendo la levadura dentro de una falsa enseñanza en estos últimos años, y precisamente del movimiento neopentecostal, sino de los grupos llamados conservadores fundamentalistas. Es decir, no solamente el grupo neopentecostal, sino de los
de los grupos llamados conservadores y fundamentalistas. Aunque muy celosos y guardadores de los grandes fundamentos bíblicos, tienen algunas enseñanzas que no se ajustan en nada a la sana doctrina bíblica. Me refiero a la falsa, herética doctrina del llamado calvinismo. Ellos la disfrazan doctrina bíblica y los expositores aseguran que son doctrinas de la gracia, pero de doctrinas de gracia no tienen nada. Pero vamos a hacer un poquito de historia para saber de dónde viene realmente el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? Y yo lo quiero refutar con la palabra de Dios. ¿Qué es el calvinismo realmente? El calvinismo, queridos hermanos, se puede diferenciar, o es una definición del diccionario, es un sistema teológico protestante que nació en la época de la Reforma y que pone énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Esta vertiente del cristianismo protestante, que pone énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas, es realmente postulada en la Reforma religiosa por el francés del siglo XVI, Juan Calvino. ¿De acuerdo? ¿Qué promueve el calvinismo? El calvinismo promueve doctrinas de la gracia. Ellos dicen que promueve las doctrinas de la gracia. Y se identificaron con una palabra que viene de un acrónimo que es como un tulipán. Y de ahí viene la palabra tulip en inglés. Y aceptaron las 5 consonantes, la T, la U, la L y la I, la P, para que eso se postulase, y quería decir, en primero, depravación total o incapacidad o inhabilidad humana para creer, elección incondicional, sacrificio limitado, ahora os diré lo que es eso, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Hoy en día hay más de 30 confederaciones bautistas. Algunos creen un punto, otros 2 puntos, otros 3 puntos, pero esto no se puede sostener porque el tulip son los 5 pilares que tiene. Si uno solamente cree en un punto y otro cree en 2 o otro cree en 3, indudablemente no es calvinismo, es calvinismo a media y todo se cae. Es ¿cómo voy a decir yo? Como los pilares de una casa. Tienen que ser compactos. Entonces, si uno dice que es una cosa y otro dice que no es otra cosa, ellos mismos se contradicen. Pero ¿de dónde surgió este movimiento realmente? Yo quiero que vosotros veáis de dónde surge este movimiento. En los primeros 3 siglos, tres siglos o 300 años del cristianismo, no hay ninguna mención de esta doctrina. Solo la Biblia y las evidencias bíblicas eran, y el Espíritu Santo, el que nos guiaba toda la verdad. Pero había ciertas herejías que estaban entrando dentro de la Iglesia, doctrinas agnósticas griegas, y que Juan empezó a refutar. Por ejemplo, que Jesucristo no tenía un cuerpo verdadero, y eso era el agnosticismo. El agnosticismo decía que el cuerpo era malo y que había que arruinarlo, y que Cristo tenía un cuerpo, realmente decían que no era verdadero Dios. Y entonces el apóstol Juan tuvo que refutar este tema y decir: todo aquel que diga que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. En esta posición entra la historia Agustín de Hipona. ¿Quién es Agustín de Hipona? Fue un monje católico. Él dice que se convierte al cristianismo, pero realmente fue influenciado antes por corrientes realmente griegas, y una corriente sobre todo que él tenía que se llamaba el maniqueísmo griego. ¿Qué es el maniqueísmo griego? Como él se convierte al catolicismo. Es un amor al conocimiento, es decir, saber por qué se producen las cosas. Y queridos hermanos, él buscaba la esencia de todos los movimientos, de todas las cosas hechas, por qué viene una cosa, por qué viene la otra. Esto se llamó el maniqueísmo griego, y él venía con esta corriente ya de antemano. En el primer siglo de la Iglesia, los agnósticos golpearon la Iglesia y a los primeros padres apostólicos. Agustín de Hipona, concretamente, creyó en una cosa que se llamó el dualismo agnóstico.
y el maniqueísmo griego. Es decir, que lo material era perverso, por tanto no podían, ellos creían, esa fuente filosófica creían que como lo material era perverso, se dejaban el cuerpo sin lavar hasta que se criaban gusanos en el cuerpo, martirizaban el cuerpo, porque decían que la materia era tan sumamente mala que Dios no tenía en contacto con la materia. De ahí que creyeron que Jesucristo no era Dios porque su cuerpo era materia. Y, hermanos queridos, Juan tuvo que atacar, ya lo sabéis y lo he dicho antes, estos postulados en el primer siglo. Las cosas de la mente, ellos decían que eran las más puras. O sea, pensar mentalmente era puro y el alma era pura. Y entonces la pureza estaba encerrado en un cuerpo corrupto. Fijaros bien. Esto se llamó el maniqueísmo de Agustín de Hipona, que negaba la responsabilidad por los morales, por los pecados morales cometidos, porque no creían que son producto de la libre voluntad. Ellos no creían en la libre voluntad de las personas y que los pecados que se cometían eran el proceso de la corrupción interna que llevaba. Era el dominio del mal sobre la vida. El dualismo del mal se dominaba como más tarde el hinduismo lo denominaba el nirvana. El nirvana en el hinduismo es la forma que ellos se liberan del mal. Por eso el hinduismo lo ves en ese pensamiento trascendental, librándose del mal, aunque el cuerpo no se lo lavan y demás. Y así alcanzan el nirvana, ¿de acuerdo? Que en lo material son ascetismos, no se lavan, se dejan podrir el cuerpo y lo que importa es la mente. Eran monjes. Esta misma forma la adoptó Agustín. Y del maniqueísmo se convirtió al catolicismo, con estas formas dualistas. De aquí proviene una parte de la doctrina de la predestinación o elección incondicional. He querido decir todo esto para que veáis la mentalidad que tiene Agustín. Él viene con estas mentalidades. El cuerpo es malo, hay que llegar a la perfección a través de abandonar el cuerpo no tiene relación con Dios, son maniqueístas, hay que llegar a un estado como los hindúes del nirvana porque la mente es pura y demás. Y ahí empezó, ellos creían en la predestinación y en la elección incondicional. Decían que el hombre material era una aberración, hermanos queridos. Por eso, Juan, como he dicho antes, él lo refuta. Todo aquel que diga que Jesús no ha venido en carne es el anticristo, porque ellos tomaban fuertemente esto. El pensamiento dualista negaba la realidad del cuerpo de Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y por tanto, decían que si Cristo tenía un cuerpo humano, Cristo le atribuían una doctrina moderna que hay por ahí ahora y que ha sido vieja ya, que Cristo podía pecar, porque si tenía un cuerpo humano podía pecar, sin darse cuenta que la personalidad no estaba en la naturaleza humana, sino la personalidad estaba en el Hijo, en la persona. La naturaleza humana, juntamente con la divina, se unieron en una hipóstasis, en una sola persona que era el Hijo de Dios. Por tanto, es impecable porque es Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el siglo IV, Constantino funda la Iglesia Católica y el Papa se convierte en el emperador y se forma el sincretismo. ¿Qué es esto? Tengo que decir todo esto para que veáis la raíz de dónde viene. Es una unión de creencias. El sincretismo es una unión de creencias y se forma una nueva religión cristiana. Adopta todas las religiones sin saber ni dónde viene una ni dónde viene otra. ¿Qué más da? Lo importante es la unión ecuménica. Agustín nace entonces de una situación depravada en no hacer en nada de la pureza, ni cuanto había que la vida, ni cuanto estaba por la iglesia, sino que él nace bajo dualistas y sincretistas y se convierte al catolicismo apóstata. Influenciado por esta corriente griegas y depravadas, él, hermanos, afirma categóricamente en la predestinación. ¿Por qué?
porque la predestinación venía de una mitología griega, esa palabra venía también de una mitología griega. ¿Cómo concebían ellos la predestinación en la mitología griega? Ellos la concebían que los dioses del Olimpo tenían relaciones con mujeres y de ahí nacían los grandes dioses humanos como Hércules. Y entonces los que nacían de la relación de entre dioses y las mujeres eran hombres predestinados y elogiados, y los demás que no nacían de la relación de entre dioses y mujeres, que solamente eran hombres del burgo, eran hombres destinados a condenación, no servían para nada. Esa mentalidad era la predestinación del dualista y también del sincretismo y del maniqueísmo y también de la filosofía griega. Y con este postulado él se convierte al cristianismo. Y entonces él predicó la doctrina de la predestinación por decreto, es decir, la idea de que Dios, antes de que formara el mundo, decretó que por su soberanía, quienes serían salvos y quienes serían para siempre excluidos de la perdición eterna. Dios tenía un grupo de selección de personas, al cual seleccionaba desde la fundación del mundo para salvarlos y a otros para perderlos. Bendecido sea el nombre del Señor. En otras palabras, si vamos a ir al cielo o a ir al infierno, la decisión fue tomada por Dios y el hombre, decía, no tiene ninguna capacidad de decisión a la hora de decidir su estado de salvación si se le ofrece. Es verdad que nadie puede salvarse por sí solo, necesita ser informado acerca de la salvación para tomar una libertad, pero ellos le quitaban la libertad al hombre por la depravación total. Lo explicaré ahora mismo. Juan Calvino más tarde vino en el 16 y retoma los conceptos de San Agustín en sus creencias y predicación, aunque son los seguidores de Juan Calvino el que realmente fundamentaron en el sínodo de Dort el calvinismo más aferrado, hipercalvinistas o sublapsarios, un calvinismo más extremo. Y ahí llegaron, hermanos, las grandes reformas. Los 5 puntos del calvinismo que ellos postulaban, lo voy a decir rápidamente para que ya una vez historia lo diré y así podemos refutar rápidamente este tema. Los 5 puntos que ellos fueron los que realmente cogieron bastante fuerza, fue después en Noyon, en el 1509, en Ginebra, en el 1569, y decía, todos los hombres por ser pecadores y depravados están todos condenados al infierno y al juicio, que Dios escogió 2 grupos. Ellos siempre postulaban que Dios escogió 2 grupos, unos para ser salvos y que debían creer, y otros que perderían si no podían creer jamás. Que los creyeron habían sido elegidos por gracia soberana, los que creyeron habían sido elegidos por gracia soberana, y que estos no se pueden perder jamás, los cuales perseverarían hasta el fin sin jamás apartarse de la fe. Es decir, que los que creían estaban escogidos por Dios, y lo voy a repetir de nuevo, y no podían jamás perderse porque era una gracia soberana. Y ahí inventaron el tulip. Los 5 puntos del tulip era la depravación total, que ahora os diré lo que es eso, la expiación incondicional, la expiación limitada, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Queridos hermanos de mi corazón, la palabra del Señor dice que en 2 de Pedro 1:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiero leer la Biblia, solamente leer la Biblia y no hacer alusión a ningún teólogo, porque a mí lo que me interesa es leer la palabra del Señor. ¿Qué es la depravación? Realmente el punto de la depravación total, que la mantienen predicadores que están saliendo ahora por los medios de información. No quiero nombrar a ningún predicador porque quiero ser muy respetuoso con toda la gente, solamente quiero atacar los puntos de esta enseñanza. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, en cuanto a los 5 postulados que sacó Calvino, se levantó también un hombre llamado Arminio, que fue un holandés, que fue en contra de esto. Y él sí que decía
que sí que había un libre albedrío, que estaba la capacidad humana, que no estaba la depravación total. Es decir, que el hombre tenía la capacidad espiritual de escoger el bien. Y también era capaz de ejercitar la fe en Dios a fin de recibir el Evangelio, de modo que de obtener la salvación por sí mismo siempre y cuando se la ofrecieran. En el momento que se la ofrecieran, había algo en el hombre que es la libertad que Dios le puso para escoger entre el bien y el mal, como lo hizo en el huerto del Edén, y ahí escogería entre no recogerla y sí acogerla. Y ese fue el postulado que realmente también Jacobo Arminio postuló. En cuanto a la elección condicional, los arminianos dijeron: Dios eligió a aquellas personas que él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío. Es decir, que había una elección de antemano, pero que elige a aquellas que realmente, aquellas personas que vio que quería ser salvas por medio de presentarles el Evangelio y tener su libre albedrío. Al recibir el Evangelio, esas personas pasan a ser electas en Jesucristo y después predestinadas para el propósito mayor. En la redención universal y en la expiación general, hermanos queridos, ellos dicen, los calvinistas decían que en la expiación solamente había un grupo de personas. Pues no, ellos, Arminiano decía correctamente, que lo cito también por citarlo, que la muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a todos los pecadores, pero con la única condición que ellos tienen que arrepentirse para alcanzar la salvación. Y rápidamente...